Y lo vamos a repetir, las familias lastiman. Yo soy la terapeuta que les va a enseñar a sus hijos, a sus hijas, a ser rebeldes, a decirles que no, a marcar límites, a dar su propia perspectiva, a defender su valía, su propia forma de ser. Nombrarlo es un insulto. ¿Cómo me dices que mi mamá es una manipuladora? ¿Cómo me dices que mi papá me chantajeó? Más bien es doloroso pensar que mi mamá y mi papá, con todo este cariño que me dicen que me tienen, me están lastimando, me están violentando, me están manipulando, me están chantajeando, al final de cuentas. Lo primero que sale, evidentemente, es la culpa, ¿no? Porque aparte, pues la culpa, la vergüenza, el miedo, pues son esos mecanismos por los que la familia, la religión, la cultura nos va estableciendo lo que es correcto y lo que no. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yutzil Sinencio, soy psicoterapeuta y en compañía de mis colegas Diana Olivier y Elena Fragoso estaremos acompañándoles para en conjunto crear un espacio para sanar. Y bueno, como lo hemos venido haciendo en cada episodio, o bueno, en un episodio extra que es el anterior, estaremos contándoles un relato para poder introducir el tema. Y el día de hoy es el siguiente. Esta leyenda narra que Coyolxauhqui, furiosa al sospechar que su madre, Coatlique, estaba embarazada de un desconocido, guió a sus hermanos, los 400 surianos, hacia Coatepec, donde se encontraba su progenitora, para matarla y así redimir la ofensa. Al llegar los hijos a Coatepec, Coatlicue dio a luz a Huitzilopochtli, quien vestido de guerrero y armado, nació listo para defender a su madre. El dios venció a sus hermanos, decapitó a su hermana y mandó su cabeza al cielo para que su madre pudiera verla cada noche, y arrojó su cuerpo montaña abajo, por lo que éste quedó desmembrado. Así fue como Coyolxauhqui se convirtió en la representación de la luna y sus hermanos pasaron a representar a las estrellas, así como el propio Huitzilopochtli se convirtió en una representación del sol que cada día vence a la luna. Y bueno, esta historia solo es un ejemplo para mostrarnos cómo son las dinámicas familiares, que pudiera parecer una leyenda, pero muchas veces las historias de la vida real son muy parecidas e incluso muchísimo más escabrosas, ¿no? Y también mencionar que las personas estamos creadas a partir de historias. Historias que nos van diciendo sobre lo que fuimos nosotros en algún momento, sobre cómo tenemos que ser y sobre cómo vamos siendo al paso del tiempo, ¿no? Y eso construye mucho la perspectiva que tenemos de nosotros mismos, de nosotras mismas, y que claramente puede influir en las dinámicas que vamos teniendo con la familia y en general con otras personas. Entonces, vamos a hablar sobre dinámicas familiares. Así es, con esta historia tenebrosa que pareciera que es bien de leyenda de nuestra región, pero que nos podemos encontrar en el día a día con terrores más tremendos, ¿no? Sí, y que aquí hay varias cosas fuertes que son parte justo de una leyenda, pero que al final nos vamos a ir dando cuenta que en cuanto a dinámicas familiares podemos ser mucho peores, nuestra sombra se nos puede salir desbordadamente y porque nuestra familia además hace este parteaguas de quiénes somos. Como lo he mencionado otras veces, papá, mamá, hermanos son nuestros primeros modelos de aprendizaje sobre el amor, sobre quiénes somos, sobre la relación con nosotros, realmente sobre mucho de lo que estamos viviendo en nuestro presente, parte de nuestras familias. Entonces vamos a encontrar dinámicas bien preciosas y también bien escabrosas, ¿no? Aunque me da la impresión de que casi más son como de dinámicas, digamos, desafortunadas, ¿no? Porque lo precioso se construye y creo que eso es algo que no mucho nos han enseñado. Creo que la familia, igual que la pareja, son vínculos que están muy manoseados culturalmente
y al ser manoseados están como muy impregnados de creencias como muy contundentes, muy rotundas, inamovibles. Y entonces creo que eso es lo que hace o favorece que, que las dinámicas que salen de ahí no sean tan afortunadas, ¿no? Porque todo ya está dado por hecho, porque no se mueve, no se habla, no nos metemos con eso. Entonces ni siquiera hay la oportunidad de construir. Sí creo que puede haber dinámicas hermosas, preciosas, creo que son las menos y creo que tiene que ver como con todas las personas que se atreven no sé, a ir a un espacio, a mirar esas violencias, a cuestionarlas, a construir, y entonces construir algo diferente, ¿no? Pero sí creo que va por ahí. Sí, que hoy no nos vamos a poner a definir qué es precioso y qué es hermoso, porque pues sabemos que es bien subjetivo, pero vamos a dejarlo en que a veces creo que idealizamos, ¿no? O tenemos este modelo bien Romántico. idealizado, romántico de lo que es la familia y que lo vemos en películas, ¿no? En la telenovela favorita, hoy en redes sociales, como que solamente vamos a grabar lo bonito, no lo romántico, lo que se parece más al estereotipo de la familia feliz. Y qué peligroso a veces resulta eso, porque eso no me permite ver la realidad de quién es mi familia o cuáles son las dinámicas en las que yo mismo he estado cayendo y que al final pueden lastimar a otras personas o terminan lastimándome a mí. Uh-huh. Y que desde esta perspectiva, ya decían, ¿no? Desde lo que puede ser bonito, feo, hermoso y demás, creo que también entraría este concepto que escucho mucho y que lo escucho bastante usado por nuestras colegas, disfuncional y funcional, como para categorizar lo que sirve y lo que no sirve, ¿no? Y creo que desde allí se nos descoloca o se nos retira la posibilidad de agencia en el sentido de lo que yo decía, ¿no? El qué hago yo, qué hacemos todas para poder construir o hacer esto que ha venido siendo al paso del tiempo, pero que ahora con nuestra elección pueda ser diferente. Creo que hay mucho en términos culturales, ¿no? Ya decíamos los medios y demás, se rinden tradiciones, se construyen tradiciones culturalmente. He escuchado muchísimo que dicen que esto es particularmente de las familias latinas, mexicanas sobre todo. Y bueno, yo diría que ahí mucho tendría que ver la colonización de estas regiones. Sin embargo, si nos ponemos a explorar, si nos ponemos a revisar, dirían aquí en China sucede prácticamente lo mismo, ¿no? Porque van desde un marco referencial de cómo es la familia, esta frase tan común de hasta en las mejores familias pasa, mucho tiene que ver con esto, ¿no? Ya daba Diana el ejemplo de las redes sociales. Es como la imagen que queremos dar, que queremos proyectar de lo que es aceptado socialmente. Claro. Y aquí ya tenemos dos películas bien importantes que hablan de estos referentes familiares latinos, como dices, que es, no sé si se puede decir aquí o no, pero Coco y... Yo si al rato nos cobran regalías, ya veremos cómo lo Familia resolvemos. Madrigal, ¿no? Que no se llama La Familia Madrigal, se llama Encanto, ¿no? Pero Colombia, México, que justo son los, pues como los países en donde más se ha ahondado en esta familia típica, ¿no? Al menos como un referente latino y que de ahí sacamos que hemos normalizado muchas conductas y aquí lo vamos a, digo, ya poco a poco lo profundizaremos. Hemos normalizado muchas conductas que tornan a violencia, a maltrato, a lealtades, ¿no? Y que al final pareciera que no puedo ser yo mismo o no puedo ser esto que se llama la oveja negra de la familia porque está súper mal, porque yo me siento excluida, porque no me siento perteneciente a un lugar y bueno, como no me siento perteneciente, entonces empiezo a hacer una serie de cosas para sentirme suficiente y al final termino sintiéndome insuficiente y bueno, se abre por ahí un montón de cosas, pero quiero aprovechar para preguntarles, ¿ustedes qué conductas creen que hemos normalizado dentro de las familias y que hemos escuchado a lo mejor en consulta que no debimos haber normalizado y que tornan más bien a esta parte violenta de maltrato? Sí, como ustedes que han escuchado, ¿qué es lo más común que alcanzaron a observar con sus consultantes? Bueno, antes creo que solo le afinaría ahí, justo lo que dices, pero me parece que algo que he visto es
si, ser yo mismo es sinónimo por ser yo mismo, como consecuencia, eres la oveja negra de la familia, ¿no? O sea, como, no es como elegirlo sin elegir una o la otra, sino que es agarrar mi camino, automáticamente me coloca como la oveja negra, porque empiezo a ser el payaso, el que ya no jala, el aburrido, el traidor. Ay, y bueno, sí lo uno con tu pregunta. Creo que algo que hemos normalizado en ese sentido es que pareciera como, estoy pensando ahorita que el aburrido, el traidor, el no sé qué, la esposa lo convirtió en eso, ¿no? Como o los amigos, o es que desde que entró a la universidad, ¿no? Ya tiene otras creencias y entonces parece que siempre hay un agente externo que convirtió al de la familia, como si el de la familia no tuviera la agencia, la libertad, el poder de decidir, cambiar, hacerlo diferente, de cuestionarlo. Siempre hay un alguien culpable de eso y como clan pareciera incluso como nos vamos contra ese, ¿no? Eso es algo que yo creo que está muy normalizado, tan normalizado que ni siquiera lo alcanzamos a mirar, como son los mecanismos que implementamos para ir excluyendo y que es súper violento, porque claro que nos mete en pues siempre como que el mensaje de fondo es, esto que estoy siendo no es, ¿no? No es correcto, pero aparte se lo estás diciendo a alguien que viene nuevo o externo, que ni siquiera sabe qué onda, ¿no? A ese agente externo se lo atribuimos, Sí, ¿no? sí. Okay. Bueno, yo pensando en mi experiencia como terapeuta infantil y adolescente, una advertencia, y real se los digo a las familias que llegan conmigo, una advertencia inicial en la primera consulta, en la entrevista inicial que les hago es, yo soy la terapeuta que les va a enseñar a sus hijos, a sus hijas, a ser rebeldes, a decirles que no, a marcar límites, a dar su propia perspectiva, a defender su valía, su propia forma de ser, ¿no? Wow, qué bello. Y justo escuchando, pienso en que en la infancia particularmente es la etapa de vida en la que se van como, digamos, consolidando las personas, ¿no? Como que van encontrando, ya decíamos, ¿no? Cómo tengo que actuar, cómo tengo que hablar, cómo tengo que comportarme para ser aceptado y no ser excluido, porque fundamentalmente en esa etapa estamos buscando ser queridos, ¿no? Principalmente desde los afectos. Ya para la adolescencia, pues nos empezamos a dar cuenta que papá, mamá, la familia, nuestros cuidadores, no son las personas más maravillosas, no son los más perfectos, ¿no? Y empieza a generarse un conflicto propio de la adolescencia que va encaminado hacia lo que muchas personas identificamos como rebeldía, claro, que desde la perspectiva en que yo la manejo es aprender a transitar esa rebeldía, más no a querer erradicarla. Porque generalmente lo manejamos desde allí, o he visto que muchas familias tienden a hacerlo, porque yo no sé cómo manejarlo. Yo no sé cómo responder a esto. A mí no me enseñaron esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí encontramos que entonces se repiten patrones, que honramos tradiciones, ¿no? Y que si a mi papá, mamá le funcionó porque yo le salí bien y no tengo ninguna problemática actualmente, claro, pues es una fórmula a aplicar con mi descendencia, ¿no? Entonces, he visto resultados conforme los adolescentes, sobre todo, tienen esta apertura para decirles, yo soy así, yo me siento de esta manera, yo quiero esto otro, y estoy en mi proceso de evolución y descubrimiento, y puede que esto no sea algo definitorio, y que los papás, mamás estén receptivos para acompañarles, orientarles en ese proceso, ayuda muchísimo. Y creo que es una gran estrategia, a lo mejor ya me estoy adelantando en las estrategias. Ya, al final. Al final, me voy a aguantar, para que esto que venimos normalizando, que es como la supresión de las personas, del desarrollo de su personalidad, particularmente ahora en la adolescencia, modificándolo puede lograr que la dinámica familiar sea totalmente distinta y bueno, ya decíamos, ¿no? Construidas desde espacios más amorosos y amigables, no solo para el adolescente, para el niño o niña en cuestión, sino para todos los miembros de la familia. Perdón, entonces tú dices que lo que hemos normalizado
que no favorece, como diría Diana, es como no darle espacio a a los infancias, adolescentes a vivir esa rebeldía contra las normas. Y eso sería Sí, el como punto, ese ¿no? propio autoconocimiento. Ya, Ujú. ok, sí. Yo lo que he visto que más se ha normalizado es el chantaje y la manipulación. O sea, cuando hablamos de familia, eso no nos pasa por aquí. No existe chantaje, no existen frases manipuladores, no. ¿Cómo crees No que mi existe. mamá va a hacer eso, no? No. Y aparte es un insulto. Sí, O sea, nombrarlo es un insulto. ¿Cómo me dices que mi mamá es una manipuladora? ¿Cómo me dices que mi papá me chantajeó? Si pobrecito, no sé qué. O sea, cuesta mucho trabajo, desde mi punto de vista, aceptar cómo es. Digo, hablamos mucho de mamá y papá, pero se entiende que es en toda la familia, porque resulta una falta de respeto. Y atrás de la falta de respeto yo veo que más bien es doloroso pensar que mi mamá y mi papá, con todo este cariño que me dicen que me tienen, me están lastimando, me están violentando, me están manipulando, me están chantajeando, al final de cuentas. Entonces eso es como bastante preocupante, sí, pero yo creo que una de las dinámicas más fuertes que se da en la familia son esta parte del chantaje. Y a lo mejor ahí lo podemos ver con frases como, pues es que tú eres, en mi caso será, tú eres Olivier, ¿no? O tú eres del Ángel. No puedes actuar de esa forma, no puedes traicionar, no puedes dejar de ayudar a, no puedes dejar de ver por, no puedes dejar de hacer. O sea, en nombre de, a veces los apellidos muy fuertes o a veces en nombre de la familia o el amor que nos tienes, no puedes dejar de hacer esto, que se traduce en lo que ella decía, no puedes ser libre, ¿no? Estás agarrado y arraigado a todo lo que ya construimos desde hace generaciones y generaciones y de plano no puedes, ¿no? Y la parte del chantaje lo hemos escuchado más como, pues es que pobre de mí, ¿no? O sea, sí en un asunto más de escuchar cómo las familias o los miembros se suelen victimizar para tocar tu corazón, tocar el amor que me tienes y que sigas haciendo cosas por mí y para mí, aunque eso vaya en contra de tu voluntad o aunque eso vaya en contra de pues tus planes de vida por lo menos, ¿no? ¿Cómo no vas a permitir que yo viva con ustedes? Si yo te crié, si yo te hice, si por Yo mí te fuiste, di, ajá. yo te di todo, ¿no? Te tuve 9, 10 meses en mi panza y como que, claro, ¿no? O sea, pero no, yo creo que eh, verlo, sobre todo aceptarlo, es una de las cosas más difíciles que nos pueden suceder en terapia. Saber que aunque sea mamá y papá, hermano, abuelito uno, abuelita dos, nos pueden lastimar. Y porque somos humanos, no porque sean malos, sino creo mucho en que lastimamos desde nuestras heridas y no porque tengamos esta maldad aquí con nosotros, ¿no? Y lo vamos a repetir, las familias lastiman. Sí, que me llevas a pensar dos cosas puntualmente. Una, como pues en la familia regularmente está como muy permeada de mensajes contradictorios, ¿no? No sé, como sí, aquí nosotros respetamos lo que eres porque te amamos, y al mismo tiempo, pero esa novia no, pero como esa carrera, pero como ese, ¿no? Por ejemplo, pues, pero cómo es ahorita que dijiste lo de es muy difícil ver esto en terapia, así como tú dices también, yo les digo esto a los adolescentes, yo algo que repito justo porque me encuentro que cuando vamos descubriendo esto, lo primero que sale evidentemente es la culpa, ¿no? Porque aparte, pues la culpa, la vergüenza, el miedo, pues son esos mecanismos por los que la familia, la religión, la cultura nos va estableciendo lo que es correcto y lo que no, ¿no? Entonces, un poquito para lidiar con esa culpa, yo, por ejemplo, lo que les digo siempre es, necesitamos, sí vamos a llegar eventualmente a, por ejemplo, esto que decías, honrar a tu madre y a tu padre, a comprender que tuvieron sus historias, que no te lo pudieron, vamos a llegar a eso. Pero antes sí necesitamos enojarnos tantito. Sí necesitamos reconocer y decir, fueron injustos. Claro. Esto dolió un chorro. Y hasta decía así como mentarlas y todo, sí, pero cuando sale eso,
lo primero que jala es la culpa, ¿no? Entonces creo que eso nos habla justo de qué tan normalizado, me gustó mucho lo que dijiste, qué tan normalizado tenemos todas estas dinámicas que nunca nos cuestionamos, y cuando las cuestionamos y las reconocemos, uy, como que el peso es fuerte, ¿no? Llegan a descolocar, ¿no? Y dentro de estos mismos mensajes contradictorios, que creo que va mucho de la mano de lo que estás diciendo, el desarrollo de la culpa, del miedo, no son gratuitos, no son de la nada. Y mucho tiene que ver porque uno de los principales mensajes contradictorios que yo he visto es: te quiero, pero te maltrato. Ay, sí. ¿No? Que a lo mejor esta frase la hemos escuchado sobre todo para violencia en la pareja, ¿no? Pero ya decía Diana, ¿dónde se gestó la forma en la que yo me vinculo con las otras personas? Si a mí en casa me enseñas que te tengo que respetar, que no te puedo contradecir, que tengo que hacer lo que tú me dices y que si no soy malo, que tú no quieres un hijo o hija así, ¿no? Entonces empezamos a crear como todo un esquema de lo que debo ser, ¿no? También. Y me olvido o ni siquiera me ocupo en lo que yo siento y en lo que yo quiero. Entonces, cuando viene esta posibilidad, esta ventanita de poder descubrir quién soy, te invade el miedo porque nunca te has dado esa oportunidad o te la han restringido toda tu vida, ¿no? Y estamos hablando de 10, 20, 60 años, ¿no? O sea, a mí me ha tocado en consulta personas ya justo en la tercera edad que me dicen: es que llevo 65 años de mi vida sin saber quién soy y solo haciendo lo que mi mamá me dijo, y ahora que falleció, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, ¿no? Entonces, el miedo, sobre todo, al menos en algunas situaciones, viene mucho del desconocimiento a esto que nunca he visto, que no sé cómo se maneja, que no sé claramente cómo controlar, ¿no? Porque también ahí mucho tiene que ver el matiz del control. Y si no nos damos cuenta, como decías, ¿no? Validar nuestra propia experiencia, en que sí dolió, en que sí fue violento, en que sí no le quiero, ¿no? Porque también en dinámicas familiares se promueve mucho: es que lo tienes que perdonar. Es tu padre, ¿no? O es tu madre, o es tu tío, quien sea. Pues si no quiero, no. Y está bien, ¿no? Y tendré mi proceso para asimilar si lo hago, cómo lo hago, si quiero retirarme, si me quiero mover despacio. O sea, creo que la sociedad, sobre todo, siempre la culpa la tiene la sociedad. No, no es cierto, porque también nosotros somos responsables de seguir esas dinámicas. Es bien buena para juzgar. Somos buenísimos para hacerle así y señalar con el dedito para afuera, pero muy pocas veces hacemos esto, ¿no? Al menos no en un sentido constructivo de introspección. Sí lo hacemos para juzgarnos, para castigarnos, para culpabilizarnos, para victimizarnos también, ¿no? Pero al final del día yo siempre les digo, cuando partimos de la culpa, no avanzamos. Nos quedamos ahí en el por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Cuando nos movemos y accionamos desde la responsabilidad, y no en el sentido de hacer lo que tiene que estar bien hecho, sino dependiendo del inglés, de la responsibility, tu habilidad de responder ante las situaciones y hacerte cargo. Entonces, todo el discurso, doble discurso, los discursos contradictorios nos llevan a este punto, ¿no? En que, bueno, sí, la dinámica puede ser muy problemática, caótica, disfuncional, como lo queramos mencionar, pero si quiero hacer algo diferente, ¿por dónde empiezo? ¿No? Yo creo que eso tiene mucho que ver también con todas estas cosas que las familias guardan, ¿no? Y voy a mencionar una para ponerla sobre la mesa y abrir un poquito el tema, que son los secretos familiares, ¿no? Que estos secretos familiares, de verdad, cuando no están abiertos, pues obviamente porque son secretos, resultan bien peligrosos. Porque, a ver, está el secreto en donde resulta que el tío de la tía, pero nunca dijeron nada. Se quedó ahí en familia. Y entonces, pues llegan los sobrinos, llegan los nietos, y qué peligroso es de repente tener esta confianza en donde no pasó nada,
¿no? Y pues entonces todos están libres y el riesgo es que vuelva a suceder algo. Digo, y a lo mejor me fui a un punto muy polarizado, pero podría venir también el ejemplo simplemente de cuando se prestó dinero y nunca pagó, ¿no? Y sigue pidiendo prestado, pero como nadie dijo que no pagó porque pues era familia, pues porque lo que sea, yo sigo prestando pensando en que sí me van a devolver y resulta que no. O sea, y bueno, aquí no hablamos mucho de secretos chicos o grandes, son secretos al final de cuentas, pero estos secretos familiares como también van corrompiendo las dinámicas familiares, porque entonces como no sé y lo hice, ¿no? O me llevé la sorpresa de que sucedió, pues es cuando se rompe tajantemente, cuando ya no se puede resolver, cuando ya no pude poner límites, cuando no pude cuidar cómo llevar una dinámica diferente con cada miembro por los secretos familiares, ¿no? Y se entiende, y hay muchas frases como, pues es que los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Y entonces ahí tenemos al tío, tía, violentadora, y como no sabíamos, pues resulta que en la fiesta se puso borracho y pues atacó a todo el mundo y nadie dijo nada, ¿no? Esta secrecía al final creo que sí se torna peligroso. Y yo quisiera en ese sentido preguntarles a ustedes como cuáles son esos secretos que han escuchado como más severos o que más han transgredido estas dinámicas familiares. Yo tengo uno muy presente, que uno diría, ¿qué tanto puede afectar eso más allá de la pareja? Pero son las infidelidades, ¿no? O las relaciones extramaritales, no digamos las familias fuera del matrimonio. Obviamente genera un impacto en la pareja que recibe esta traición, ¿no? Que muchas veces lo describen de esta manera. También, en muchos casos, no voy a decir que en todos, porque conozco varios que no, afectan en la persona que tiene estas acciones. Y si hay familia y se enteran, porque me ha tocado casos donde el uno le dice a la otra, dile a tus hijos qué hiciste, que no eres la madre buena onda y la que da todo por ellos. Manipulación. Exactamente, claro, sí. En todos niveles, ¿no? Existe. Y les involucran en una problemática relacional de vinculación de pareja que nada tendría que ver con los hijos, hijas e hijes. Claro, ¿no? sí. Pero desde este enojo, ¿no? Desde esta, hasta cierto punto, no complicidad, que también tiene mucho que ver con los secretos, es como de, les tienes que decir qué hiciste, ¿no? Y qué pasó para que, como tirarles del pedestal, que también tiene que ver con las dinámicas familiares, ¿no? Dónde nos colocamos o dónde colocamos a las personas para seguir bajo un mismo discurso, ¿no? Entonces, las infidelidades creo que sí son secretos, que en este caso que les comento no es tanto una secrecía, pero va como en ese tenor, ¿no? De mantenerlo en silencio para que nada se mueva, para que la dinámica siga inamovible. Pero a ver, ya que andas ahí, o sea, ¿tú consideras que sí hay cosas que deben quedarse en secreto y cosas que no? Porque pareciera que ese tema, por ejemplo, de infidelidad, pues debía haberse quedado en secreto entre los esposos. O sea, ¿sí existe esto de secretos buenos y malos? Yo no lo manejo como secretos buenos y malos, pero en términos de ubicarnos cómo está la dinámica familiar, a los hijos no les corresponde algo que es de los papás. Ok, ¿no? Como lo que pasa en la relación. Exacto, yo más bien lo manejaría como intimidad y privacidad de la relación, porque la infidelidad, si bien puede afectar a la familia, la problemática reside en la pareja. Ok. Pero muchas veces, ante no querer guardar el secreto, se abre y se les incluye, ¿no? Digo, al final del día se tienen que hacer acuerdos para cuidar a la familia en dado caso, pues porque eso claramente puede generar un daño en la persona y, bueno, lo que nosotras promovemos es como no ocultar lo que estamos sintiendo, ¿no? Sí, y es que es cierto, o sea, ahorita me venían a la mente algunos casos en donde más bien ese secreto lo utilizo para crear como esta triangulación con alguno de los hijos, ¿no? O alianzas. Exacto, como esta alianza y pues al final los pobres niños terminan, digo niños o adultos, lo que sea, hijos, terminan más dañados porque pues no les correspondía saber, ¿no? A lo mejor el que no sería tan secreto es papá y mamá están divorciados, ¿no? Y que a lo mejor les han tocado casos en donde, híjole, ya pasaron 3 años, sigue
se sigue pensando que hay una dinámica de matrimonio y no es cierto, ¿no? Ya papá ya tenía su pareja, mamá, y cuesta mucho trabajo. Yo creo que ese es de las cosas que más cuesta trabajo como papá y mamá poderle transmitir a los hijos de nos vamos a divorciar. Por la razón que sea, y que ese sí no debería ser tan secreto, ¿no? ¿Y por qué caemos en esa dinámica de ocultar lo que está sucediendo? Justo. Es que incluso, o sea, la estoy escuchando y pienso como el tema, más allá de si se dice o no se dice, es cómo se dice y para qué se dice, en qué momento. No, ¿para qué le vas a decir esto a un niño de 5 años? Ahorita que estamos en la crisis, gritándonos y haciendo, a lo mejor eso se va a decir en un tiempo, cuando se puede contar desde una historia de resiliencia, por ejemplo, ¿no? El matrimonio, o sea, sí pasó esto y se resolvió así, ¿no? Y a mí algo que me lleva a los secretos, por supuesto secundando lo que mencionas, que hay secretos que van desde así, el que no pagó hasta el abuso sexual, claro. Pero algo que me viene, fíjate ahorita como a la mente, cómo nunca se habla de como de los procesos, los fracasos, lo que pasó para que mamá, papá llegaran a ese lugar, ¿no? Parece que todo fue como dado por, yo a tu edad ya tenía casa, carro y bla, bla. No, sí, tu papá y yo hemos durado 60 años de matrimonio, ¿no? Pero ¿y cómo llegan ahí? Y entonces creo que eso hace una constante también, eso lo veo sobre todo en jóvenes, en adultos jóvenes, esta exigencia, ¿no? De, pues es que yo debería de ser así o hacerlo de tal manera o bla, 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 porque nunca se habla de lo que salió mal, ¿no? Sí, de todo lo que hubo atrás para llegar a esta familia o a esta forma o eso, ¿por qué no, ya no nos hablamos con tu tía Juanita? ¿No? ¿Qué pasó desde ahí? Eso no se habla. Si existe, no se habla. Entonces, como que lo uní pues con esto que mencionan, ¿no? Pero eso, me parece que más allá de que lo que se hace, que lo que se diga o no, también es para qué y en qué momento. Claro, y a ver, pensándolo en un punto básico como lo es la salud física, incluso el saber y el que a veces se ocultan enfermedades de ciertos familiares, pues es bien peligroso porque entonces resulta que sí había por ahí alguien que tenía una trisonomía o alguien que tenía una enfermedad crónica heredable y pues entonces no me pude proteger a la hora de tener hijos como debí o como lo que sea. Y bueno, o sea, confrontamos una realidad que a lo mejor ya iba a confrontar, pero simplemente es como ver que sí, a veces el tratar de cuidar, porque creo que muchas veces se hace en función de cuidar, terminamos no cuidando, ¿no? O sea, descuidando totalmente y también pues generando dinámicas otra vez que resultan peligrosas. Ya no solamente en un tema de salud física, en un tema de salud mental, como ya lo fuimos abordando. Y creo que de aquí podemos rescatar un poco que, pues, los secretos no deberían ser tan secretos, ¿no? Y como en un acto de, sí, un proceso terapéutico vale la pena rascarle y rascarle y rascarle y rascarle con la tía, con el abuelo, con quien tengamos disponibles. ¿Qué pasó, no? ¿Por qué este tío no se habla con esta tía? ¿Por qué primo se fue para allá? ¿Por qué? O sea, cómo ir descubriendo, porque además hay patrones que vamos repitiendo. O sea, mucho se habla, o más bien poco se habla de que en nuestra genética ya se van quedando ciertas conductas, ¿no? Tenemos como temas de alcoholismo, depresión, ansiedad, o sea, como que ya hay cierto antecedente o predisposición genética que si no nos enteramos que pues sí era alcohólico, que sí tenía depresión, que hubo un intento de suicidio, pues no sabemos a qué estamos atenidos. Simplemente por curiosidad, sí valdría la pena como una invitación también a la audiencia, si están en un proceso personal, ir viendo, ir rascándole a qué onda con la familia, cómo era la relación de los abuelos, ¿no? Suena chiste, pero esa anécdota, no escondan a los papás. Sí. Porque, bueno, yo como parte de mi historia de vida, a los
veintitantos, sí, me tocó en terapia ir rascando y buscar a mi papá y conocer a esa familia y ver qué pasaba. Y aunque hoy en día no tengamos una relación cercana, eso acomoda un chorro tu historia, tu discurso de ti. Porque sí, sí es cierto, yo creo que no es cierto que la familia, yo cuestionaría la creencia de que la familia es lo más máximo maravilloso del mundo, la única que está ahí siempre y por siempre, lo cuestionaría, pero sí es cierto que tiene una influencia, justo por esa creencia, una influencia bien fuerte en quién soy, en mi discurso de mí mismo, ¿no? Entonces, pues nada, digo, hablando de anécdotas personales, ¿qué tal que vamos a un testimonio? Va, Sí, justo. sí, me late. Podemos abrir el testimonio, ¿va? Porque aquí por favor. queremos sí transmitirles, ya saben, como les dijimos la sesión pasada, así lo que vemos en terapia y todo, pero también queremos escucharles, hacer cercana esta que vean que esto que estamos diciendo no salió así de nuestra locura mañanera de hoy. Es lo que estamos viendo ahí en el consultorio, entonces... O viviendo también. O viviendo, exacto. Entonces, por eso, a nuestra bonita sección de testimonios. Yo se lo voy a pasar a Diana, porque ella estaba muy emocionada Sí. de poder compartir Ok. este específico. Ha sido la más emocionada de esta sección, Sí. Diana. Ok, pues se lo vamos a dejar al universo. Sí queremos decirles que leemos todos los testimonios que nos comparten. Y bueno, acá están, pero por temas de tiempo a lo mejor no vamos a poder abrir el espacio para todos. Al menos no aquí en esta grabación, pero sí en el en vivo, por supuesto que vamos a estar ahí contestándoles, viendo para que puedan plasmar ahí. Y nosotros vamos a estar un poco retroalimentando en medida de lo que no sea posible. Entonces, bueno, ya, vamos a abrir. Dice así, en mi familia somos 4 hijos, yo la mayor, y cuando tenía 21 años, mi papá falleció por un infarto. Él tenía 47 y tenía problemas serios de salud, hipertensión, sobrepeso, alcoholismo. Cuando él muere, mi mamá se tuvo que hacer cargo de nosotros 4. Mi papá viajaba mucho por su trabajo y solo lo veíamos en las noches o algunos fines de semana. En nuestra casa vivía por temporadas mi abuelita y teníamos siempre alguien que nos ayudaba para hacer tareas domésticas. Ellas siempre se hacían cargo de todos nosotros en realidad. Mi mamá vivía en su mundo, no estaba al tanto de qué pasaba con nosotros y cuando muere mi papá entra en una depresión muy fuerte y si de por sí antes no se interesaba por nosotros, con la pérdida fue menos. Para mí fue muy duro crecer sintiéndome no vista, no reconocida, y aunque hacía lo posible en la escuela para sobresalir, ser buena hija, nunca fue suficiente o nunca sentí que fue suficiente. Hay muchas dinámicas complejas con mi mamá, pero una de ellas es que a pesar de que hoy tiene 71 años, se comporta de forma muy narcisista. Nunca nos llama o nos pide vernos, mucho menos nos visita, y cuando le invito me dice que va a ver si puede y siempre ignora lo que le platico. No me pone atención, tengo 45 años y sigue sin verme y reconocerme a pesar de todo lo que he hecho en la vida. Pienso muy seguido que ella no me quiere, pero con terapia he entendido que así es ella y no tiene forma de dar amor porque ella no lo recibió. Ella únicamente les proporciona cariño y amor. A mis 2 hermanos varones y a mi hermana y a mí nos ignora completamente. He optado por no buscarla, lo hago lo mínimo o las fechas obligatorias. Me doy cuenta de que vivo en paz y tranquilidad, pero cuando paso tiempo con ella, tengo bajones depresivos muy fuertes. Es el testimonio de dinámicas familiares. Estos son el tipo de testimonios en los que creo que Yutzil tiene razón. Todo es culpa de la sociedad. No, pero bueno, creo que lo que me brinca es que efectivamente, bueno, las familias están dentro de este machismo, dentro de esas otras creencias como digamos más grandes, por así decirlo, y que permean la dinámica, ¿no? Es como pienso en el papá que murió tan joven, hipertensión, alcoholismo, todo eso tiene que ver con no poder expresar las emociones y hacerte cargo de tu familia. Entonces él muere, la mamá entrar al quite, pero la mamá enfocarse a los hermanos, no a las hermanas, que esto también
últimamente, yo no sé ustedes, pero me ha resonado mucho en consulta, no lo había mirado hasta hace muy poco. Se repiten historias donde los hombres, digamos, con cierto dolor también de los hombres, donde toda la atención se desvió a la hermana menor, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo pasé así, invisible en la familia, y se deshice y nadie supo nada, ¿no? Me suena un poco esto, que es un poco al revés, pero al final el género está ahí, está jugando todo el tiempo, ¿no? Y aquí también yo, algo que alcanzo a ver es como algunas dinámicas se aprovechan de los anhelos que tenemos, ¿no? O sea, el anhelo de tener una mamá presente que me vea, que me diga, que me abrace, a veces también se torna en hago circo, maroma y teatro, y al final pues resulta que no lo es. Y de ahí parte la importancia de aceptar que mamá es así, ¿no? Aquí ponían un término narcisista, no lo hablaremos hoy, pero de lo que entendemos que es el narcisismo, como saber y aceptar, así es mamá, y no por mí, no porque yo la hice así, no porque yo no hice, a mí me parece la parte más difícil, digo, como un asunto personal, algo que siempre anhelé de algún familiar mío, era un abrazo sincero, ¿no? Y no este abrazo de 2, 3 palmadas. Y me costó muchos años aceptar y entender que no me lo iba a dar, ¿no? O sea, y bueno, con todo el significado del abrazo genuino que se siente profundo y apapachador, que no me lo iba a dar. Y es bien fuerte porque sí aceptarlo te lleva, sí, un ratito, te lleva a dejar de hacer, de estar en el hacer para conseguir eso que anhelo tanto. Y al final creo que aceptarlo mejora un poquito la relación porque ya no lo estoy esperando. Y me puedo enfocar en lo que pues hoy esta persona sí me puede dar, que es su forma, pero como decía bien Elena, es un proceso de primero validar mi emoción, o sea, que estoy enojada y que estoy encabronadísima porque no puede hacer esto, no puede ser quien yo deseo. Y para llegar hoy acepto quién eres, gracias por todo, ¿no? Hoy veo tu luz, todo esto, al final, eso llega al final, justo, ¿no? O sea, llega hasta el último y no al principio como muchas veces nos enseñan. Y que aquí hablaríamos de procesos, ¿no? Creo. Sobre todo en esta época de tiempos de inmediatez. Los procesos como los terapéuticos queremos que sean paso 1, 2 y 3 y vámonos, ¿no? Para que sepan también que este podcast no va a ir de eso, como se los decíamos la sesión pasada. Aquí es justo como de conectar, ¿no? Nosotras estamos favoreciendo estos espacios para sanar. Y es que en estos mandatos sociales, ya decía Elena, el género, está también desde el género decir que el hombre tiene que ser el proveedor. Y que si bien en muchas dinámicas familiares esto se va ejerciendo, hay muchas otras familias, ¿no? Como de madres autónomas, que justo lo digo así como madres autónomas, si no lo han escuchado, es lo que estamos ocupando ahora en vez de madres solteras, porque el ser madre no se tiene que consolidar a partir de mi estatus civil. Entonces, madres autónomas, y que justo es como en esta autonomía desde la cual ellas están ejerciendo la maternidad y donde no hay un hombre cercano, proveedor, ¿no? Responsable, que cubra estas necesidades, ¿no? Entonces, desde los mandatos sociales, como ejemplo los que acabo de mencionar, y también las expectativas. Hay algo en terapia que yo manejo desde la traición del papá, y la traición del hijo, o traición de la mamá y la traición de la hija. ¿En qué sentido? Ya hemos hablado ahorita de cómo honramos, ¿no? Ciertas tradiciones, ciertas dinámicas familiares. Es el secreto, la violencia, el chantaje, la manipulación, como estos patrones que vamos repitiendo. Y que desde estos mandatos sociales, donde nos dicen que la familia cuida, protege, ama, procura, te alimenta, te da besito, te dice, ay, mi amor, ¿cómo estás? Te amo y demás. En esta idealización de la familia. Un niño o niña va creando ese esquema mental de lo que es la familia. Incluso lo puede ver en la familia del amiguito o la amiguita en la escuela, ¿no? Sobre todo cuando son niños y niñas socializados o escolarizados, se presta mucho para la construcción de estos esquemas.
¿Qué sucede cuando, como dice Diana, mi mamá no es así? O no tengo hermanos, o resulta que me voy enterando, porque es otro de los secretos, que soy adoptado, adoptada, ¿no? ¿Quién es mi origen? ¿Quién es mi mamá, mi papá? Cuando papá o mamá no cumple las expectativas, afectivas principalmente, pero sobre todo en el esquema familiar que el niño o niña tiene, el niño ¿cómo se siente? Traicionado. Claro. ¿No? Y aunque estemos hablando de personas de 45, 60 años, 30, que ya no son infancias, pues sigue existiendo ahí el niño que se sintió traicionado, afectado por lo que haya sucedido en su dinámica familiar, ¿no? Entonces, eso por la parte de los papás. Sin embargo, también existe la traición del hijo o la hija hacia los papás. Y es en el mismo sentido, pero al revés, ¿no? Papá y mamá, desde que saben que vamos a llegar al mundo, seamos o no deseados, porque esto pasa en todos los casos, nos vamos creando expectativas. Desde que si queremos que sea niño, si queremos que sea niña, que estudie medicina como todos los hombres de la familia, o que se dedique a la casa, como esto me recuerda mucho a la película la novela, Como agua para chocolate, de Allende, donde desde esta tradición familiar se espera que la hija menor cuide de la mamá en este caso, ¿no? Entonces, al no cumplir ese patrón o ese mandato social, el hijo o hija, ¿cómo se sienten los papás? Pues traicionados también, Claro. ¿no? De ahí que salgan estos chantajes de yo que te di, yo que hice por ti. Ahorita no sé si a ustedes les ha pasado, pero he escuchado sobre todo a muchos adolescentes que dicen, pues yo ni te pedí nacer, ¿no? Sí. ¿Qué me andas pidiendo? Si tú fuiste la que me quiso traer, ahora te cargo de mí, ¿no? Y conforme vamos visualizando y validando todas estas series de traiciones, mandatos que no se cumplieron, expectativas no realistas de lo que podía ser mi dinámica familiar, nos lleva por medio de un proceso que, si bien la terapia nos ayuda mucho, podemos utilizar otros recursos como la comunicación y la charla con el otro, con la otra, es que el que yo reconozca que mi papá, mi mamá en este caso, puede ser cualquier otro miembro de la familia, hizo lo que pudo con lo que tenía, ya me ayuda o me lleva un pasito más adelante a dejar de estarle atribuyendo muchas cosas por las cuales yo padecí. Que si bien a lo mejor fue parte un individuo que favoreció que yo me sintiera así, no voy a decir que en muchos casos suceda, pero hay casos en los que sí sabemos que sí se hace con toda la intención de hacer padecer a esta persona. Pero aún así, decían por acá en el testimonio, mi mamá no sabía cómo darme amor. Y ahora ya lo entiendo y lo acepto, ¿no? Que yo insisto en que eso llega hasta el final, ¿no? Ujú. O sea, ya en la colita del Del proceso. Y creo que lo único que le agregaría ahí, Yud, a lo que mencionabas, creo que lo dijiste por ahí, pero es que estos son estereotipos que incluso están en todos los roles de la familia, ¿no? Estoy pensando mucho ahorita en los hermanos, ¿no? Hay como una idea muy fuerte, por ejemplo, cuando son solo dos, solo se tienen ustedes dos en el mundo, ¿no? Y entonces eso justifica que nos tenemos que llevar bien, que nos tenemos que buscar pese a todo, ¿no? Y sopórtense, ¿no? Y sopórtense, sí. Y a mí la verdad es que me ha tocado, tengo en total, creo que son 6 hermanos, pero, creo, no, sí, son 6 hermanos. ¿Cómo que creo, Elena? Otro secreto por ahí. Un secreto que nos quieras compartir. Pero con cada uno ha tocado construir la historia, y con unos se logra y con otros no, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Como este tema de la construcción, poco nos hablan, pero entonces creo, eso, solo quería retomar que esta traición, pues, de las expectativas y todo, es que se da hay estereotipos de todo, y de hermanos, de papás, de hijos, a todos nos colocan en un lugar muy, muy soportable de tenernos que soportar. Y ahí también creo que es un gran punto el de Disney, y que no está, un gran punto cultural, pues. Veía hace tiempo, ¿no?, que decían, Disney se está reivindicando, ¿no? Porque ahora de lo que está hablando, no necesitamos un príncipe azul, necesitamos una disculpa familiar. Y eso, por eso están saliendo todas estas preguntas, y me parece que es un gran acierto a la cultura, a empezar a hablar de, ¿y si pasa esto? Y se puede cambiar. Y se puede cambiar, sí, ¿No? sí.
así como lo fuiste describiendo, me recuerda mucho a una analogía que yo uso en consulta, que es la del engrane del reloj. No sé si ustedes, porque ahorita ya no son tan populares esos relojes, más los digitales, pero me refiero al reloj, ¿cómo se le dice? Mira, ni sé cómo. Análogo. Sí. Ay, perdónenos. Es que ahí más bien aparece el reloj en donde se ve la maquinaria del reloj. Exacto. Eso. Mecánico. Si viéramos al Mecánico. reloj mecánico por dentro y le quitáramos la tapita donde están los números de la hora, veríamos que está articulado por muchos engranes que interaccionan entre sí, chiquitos, medianos, de diferentes colores, ¿no? Y entonces, lo que yo les digo respecto a las dinámicas familiares, cuando se sienten como muy atorados, atoradas, en que ya no lo pueden hacer diferente porque ya así ha venido siendo y así va a ser de aquí hasta que se mueran, es, si tú le quitas un engrane a ese reloj o le pones algo diferente, modificas algo en ese engrane, ¿qué va a pasar con el reloj? Sí, pues ya cambia toda la hora, todo el mecanismo. Se A lo mejor modifica, ni avanza. no avanza, pero va a haber un cambio, Claro. ¿no? Si pensamos que tú eres un engrane y te retiras, algo va a suceder con esa dinámica. Quizás siga funcionando, quizás de la hora de manera distinta, pero se va a seguir moviendo, ¿no? Ujú. Muchas veces creemos que como miembros de la familia somos imprescindibles Ay, y que si nos salimos, mi familia se va a ir para el suelo. ¿Cómo que no soy imprescindible en mi familia? ¿Qué me estás tratando de decir? Esto es muy nuevo para mí. Dame un momento para asimilarlo. asimilar esto. No somos imprescindibles en el sentido de que la dinámica o la familia sigue funcionando sin ti, ¿no? Se transforma. Y que tú sigues moviéndote sin la familia. Y que no por salirte o modificar tu propia dinámica personal y que influye y repercute en la dinámica familiar, esto va a ser para mal, ¿no? Creo que tenemos una visión bien catastrófica, ¿no? De que si hacemos las cosas diferentes, van a salir mal. Y no es cierto. Entonces, yendo hacia el cierre de esta experiencia, de esta analogía, las cosas se pueden hacer diferentes, por más articuladas y bien armadas y el paso del tiempo que haya pasado, se puede hacer diferente, ¿no? Catastrófica y polarizada. Exacto. ¿Es esto o esto? Exacto. Ajá. Como si no Claro. hubiera matices, ¿no? Y eso se los vamos a estar recordando mucho, ¿no? Que no todo es blanco o negro, sino que hay muchos matices de colores, ¿no? Y no solo colores también. Y bueno, ya dándoles como todos estos puntos de vista, como estamos creando un espacio para sanar, pues es importante ofrecerles estrategias, sugerencias, no tomándolas como receta mágica para que mi situación se resuelva, sino más bien como para que tome ciertas perspectivas, ¿no? Y aplique estas estrategias que me puedan favorecer, como ya lo decíamos, al proceso que va implicando la construcción de un espacio para sanar. Mi recomendación para sanar es sí mirar, reconocer, validar todas estas violencias que surgen de las dinámicas de nuestras familias de origen, porque desde mi perspectiva esa es la única manera en la que yo puedo decidir ahora cuáles son los valores, las cosas importantes que van a regir mis nuevas familias. Y lo quiero poner en plural porque también creo que le hemos puesto todas las canicas a la familia y creo que también abrirnos a la posibilidad de construir una familia en diferentes espacios que estamos. Yo deseo que de este proyecto salga una familia bonita y cuando lo pienso así, también tengo que pensar qué valores y qué cosas voy a poner aquí que no voy a replicar de lo que vengo, ¿no? Entonces, eso, como ejemplo así lo aterrizaría y se lo regalo para sanar. Bueno, yo mi sugerencia sería, aunque no es fácil, ver y aceptar conscientemente quiénes son todos y cada uno de los miembros de la familia que conforman mi familia. No hacerlo resulta peligroso, no aceptar que papá no es el papá que abraza entrañablemente, no aceptar que mamá no es esta mamá controladora que a veces aparece, no aceptar que abuelito, abuelita es chantajista, manipulador, resulta peligroso para lo que yo quiero lograr en mi vida. Aceptar, ponerle nombre, es así, con lo que yo sé o si están dentro de su proceso personal, va a ser muy valioso y va a ayudar mucho, sobre todo a
bajarle un poco a mi frustración de por qué por más que hago no cambia, por qué por más que soy no me ve, por qué por más que hago circo, maroma y teatro, esto no está funcionando dentro de mi dinámica como yo anhelé, como yo quería. Eso, por un lado, sí, como una sugerencia. Y por otro lado, creo que abrirse a explorar de dónde vienen mis patrones familiares, de dónde vienen mis creencias, cómo era mi abuelita, mi bisabuelito, ¿no? ¿Cuál es la historia de mi familia? Además de que ayuda mucho como para saciar una parte curiosa, va a ayudar mucho también, y lo van a ver, es un ejercicio que también suelo hacer tanto en talleres como en terapia, armar como mi árbol genealógico y observar que es casi como tarot, ¿no? O sea, casi como mágico de cómo que hay 20 divorcios, yo también estoy divorciada, ¿no? Como que, o sea, empezar a ver cuáles son todas esas dinámicas me va a ayudar mucho a entender y a comprender que traigo también toda una historia detrás que respalda una buena parte de mi personalidad, y ya que a partir de ello yo puedo ser, sí, la oveja negra de la familia, sí, el negrito del arroz, y que eso no es necesariamente malo, va a ser muy sanador para mí, para mis ancestros, porque podré perdonarlos, pero también, sobre todo, para las futuras generaciones, llámese sobrinos, hijos, nietos. O sea, al final tal vez está muy en cliché, pero si sano yo, sanan los de atrás y sanarán los de adelante. Invitación al chisme, dice Diana. Sí, que es buenísimo preguntarle a la tía, al tío, oye, ¿qué pasó con...? Se presta para una buena dinámica familiar en la comida, tal vez. Dirían chisme con fines terapéuticos. Claro. Sí, importante, sí, claro. Y justo en este chisme terapéutico y la exploración de lo que implica el proceso de el reconocimiento y la aceptación de mis dinámicas familiares y mi historia familiar, pues a veces resulta que nos perdemos y la brújula se nos descompone y ya no sabemos para dónde. Y entonces mi sugerencia es que si en algún momento le sucede eso, te sucede, no te apures. Puede ser medio tenebroso en el sentido de que te dé miedo, pero una forma de retomar el camino y que sea, digamos, el camino correcto es identificando lo que sientes para saber qué es lo que necesitas y que lo puedas comunicar. Tu mejor brújula es lo que estás sintiendo y es la mejor forma en la que tú puedas elegir hacia dónde te quieres dirigir. Y claramente con otras estrategias como la comunicación asertiva, que lo puedas transmitir a las demás personas. Si bien no es una obligación que les digas qué vas a hacer, puede ser una forma de cuidado para ti y para las demás personas. Que así sea. Uh-huh. Sea, sí. Pues ha sido una grata experiencia, una vez más, estar con ustedes. Les invitamos a que sigan las redes de Un Espacio para Sanar, que nos apoyen mucho, que nos digan también sus comentarios, temas, testimonios. Ya vieron que sí los utilizamos, que aquí nos ponemos a debatir cuál, no porque los hayamos leído todas, sino porque es como una cuestión más de aleatorio, ¿no? De rifa. Y bueno, aquí en el video, porque sabrán que este formato no solamente es de audio, sino que también va a ser audiovisual, les van a aparecer las redes para que nos puedan seguir y comentar y apoyar y síganos y todo. Y bueno, pues gracias también a ustedes por su tiempo, acá a nuestro staff de audio y grabación también. Pues nos encantaría seguirlo haciendo, así que seguimos mucho de su apoyo, eso nos contribuye mucho, también nos ayudan a construir un espacio para sanar y nos vemos en nuestro próximo episodio para seguir charlando, problematizando, echando chismecito también, ¿no? Pero sobre todo construyendo un espacio para sanar.